gracias, pero en medio de los cánticos también podemos decirle gracias, Dios. Así que levantemos nuestras manos delante de nuestro Señor y digámosle gracias, Dios, porque hoy podemos presentarnos delante de ti, porque tú nos traes, Señor Dios, cada día, cada mañana, Señor Dios, cubiertos bajo tus brazos, Señor, y nosotros podemos venir ante tu presencia, podemos venir, Señor, a buscarte, podemos, Señor, estar solo contigo, Señor, y poder levantar nuestras manos en gratitud a ti.
Señor, queremos vivir, Padre, cada día conforme a tu perfecta voluntad. Lo que tú destinas para cada uno de nosotros, Señor. Queremos caminar en ese propósito, en esa confianza que tú has tenido para nosotros. Cada día que te conocemos, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, sorprendes de una manera, Señor, nuestro corazón y nuestros, Señor, cada uno de nuestros pensamientos se van afirmando más en ti cada día. Señor, gracias, porque solamente nuestro anhelo es poder buscarte a ti para que tú dirijas nuestra casa, que tú puedas tomar ese lugar que te corresponde. Sí, Señor Dios, tú eres el consuelo para tu iglesia, tú eres el refugio, tú eres, Señor Dios, la majestad sobre toda la creación. Tú eres, Padre, aquel que nos creó, quien nos hizo, quien nos formó, quien nos ha dado vida y quien ahora busca guiarnos, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor Dios, grandes e incomparables promesas tú nos das, pues tú eres el Creador, eres aquel que nos ha levantado, Señor, en todo momento, aquel Padre que viene a buscar, Señor, a cada uno de nosotros para que tu iglesia te sirva, para que tus hijos te adoren, Señor, para que podamos conocer todo lo que tú puedes hacer, Dios, y que de verdad, Señor Dios, no hay ningún imposible para ti, porque tú eres, Señor, el
Dios que vino a rescatarnos, aquel Dios que se propuso a salvar a su creación, para que nosotros no cayésemos, Señor, en la muerte eterna. Por eso, Dios, hoy venimos a cantarte solo a ti. Dice su palabra que solo hay un libertador, hay un solo Salvador, y Él es nuestro Señor Jesús, aquel que vino a salvar a su pueblo, y el que todos necesitamos. Todos los que estamos aquí no podemos decir yo puedo solo o puedo sola, porque necesitamos de nuestro Señor, necesitamos de aquel que nos hizo, necesitamos que Él venga a levantarnos, porque solo Él conoce nuestra vida. Así que en esta tarde solamente podemos decirle que Él es el único Salvador del mundo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Sí, Señor, solo tú, Cristo, puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor, solo tú has vencido. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, y solo Dios puede salvar, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Sí, Señor Dios, por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Confía en el Señor, hermano. Siempre, autor de salvación. Dile: en ti confío, Padre mío. Jesús la muerte Así es, mi Dios. venció, En ti Él la confiamos. muerte venció. Tú, mi Dios, eres el único en el que podemos confiar, mi Dios. Solo tú puedes salvar, bendito Dios. Solo tú, mi Dios.
porque tú eres poderoso, mi Dios. Tú venciste a la muerte, mi Dios. Puedes mover los montes, mi Dios. Todo aquello que pudiera querer estorbarnos, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú estás, mi Dios, con los que en ti confían, amado Padre. Gracias, Dios. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la adoración. Recibe la exaltación, mi Dios. Te exaltamos, bendecimos tu bendita y hermosa presencia, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Bendito eres, amado Dios. Hoy en este momento, una vez más, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos poder estar en tu hermosa presencia. Gracias, Padre, porque te adoramos. Gracias porque estamos convencidos que a ti es a quien sube y ha subido esta alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Dale esa ofrenda de palmas, mi hermano, con todo tu corazón. Gracias, amado Dios. Exaltado eres tú, Señor. Bendito eres, amado Rey. Exaltado es tu nombre. Aleluya, Dios. Gloria a tu santo nombre. Fuerte esa ofrenda de palmas al que vive, al que reina, mi hermano. Aleluya. Gracias, hermana Gris. Buenas tardes, mis hermanos, sean bienvenidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Así como también les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están siguiendo en línea, que están allí en sus hogares. Les damos la más cordial bienvenida en este tiempo de transmisión. Bienvenidos, pueden tomar su lugar, mis hermanos. Y bueno, vamos a dar paso a la palabra del Señor. Acompáñenme allí al libro de los Hechos, en el capítulo 12, y quiero que podamos recordar un poquito. Hace 8 días vimos el tema acerca de el mundo os aborrecerá, ¿verdad? Cierto, en el libro que vamos a leer ahorita, bueno, en este pasaje allí en Roma, en el libro de los Hechos, capítulo 12, dice ahí la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Por cuántos era custodiado Pedro? 16 personas. Imagínense nada más, ¿verdad? Prácticamente aquí vemos, quiero que meditemos en este punto en relación al tema comienza en tu casa. Si usted revisa en un momento dado en el libro de Marcos, no lo vamos a ver ahorita, pero donde nuestro Señor Jesús comenzó a trabajar en sanidades y liberaciones y muchas sanidades que el Señor hacía, mi hermano, fue en la casa precisamente de Pedro. Ya había sanado a la suegra de Pedro, y prácticamente vemos ahí que Pedro, aquí estamos viendo que Pedro fue prendido también. Fue llevado custodiado por 16 hombres. Y aquí vemos un momento dado que Pedro, mi hermano, era un hombre de testimonio. Era un hombre el cual el Señor lo respaldaba. Si tú eres de testimonio, mi hermano, créeme lo que Dios te va a respaldar. Pero es importantísimo nuestro compromiso para dar testimonio en nuestro hogar. Mi hermano, la iglesia es muy, bueno, la humanidad es muy atacada, y Dios está preocupado por toda la humanidad, cuanto más por su iglesia. Amén.
Y donde más ataca el enemigo es en las familias, naturalmente a la humanidad. Sin embargo, hay muchas familias fracturadas o muchas familias que un momento han sido lastimadas, ya sea por lo que haya sucedido. Tal vez fue tal vez enviudaste, no sé. Pero muchas de las veces nos olvidamos de que aún tenemos familia. Yo he visto familias fracturadas que en un momento dado a veces ya no se quieren volverse a ver ni en pintura. ¿Si ha llegado a usted a ver esos casos? Pero a veces tus hijos o hijos de familias fracturadas tienen abuelos, tienen tíos de las dos partes. ¿Sí o no es cierto? Y a veces ya no quieren que vuelvan a ver a la demás familia, siendo que a veces lo único es su familia. A esto me estoy refiriendo de que usted y yo tenemos que ser de testimonio. Cristo vive en tu vida. Y tú tienes que ser de testimonio de quién vive en ti. ¿Por qué me quiero referir a esto? Pedro había sido custodiado y prácticamente, vuelvo a reiterar, Pedro comenzó una obra en su hogar, era pescador y aunque conoció a Jesús pescando, usted se recordará en la pesca milagrosa que un momento dado Pedro, después de ver ese milagro, llegó a los pies de Jesús, se dobló en rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Pero Pedro después llegó a Jesús a su casa. Tengo a mi suegra enferma y Jesús la sanó. ¿No es cierto? Lógicamente tenía a su esposa. Vemos aquí algo. Pedro, aunque había sido llevado custodiado, dice aquí, mire, porque no terminamos ese verso, ¿verdad? Verso 5 dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hace 8 días veíamos: el mundo os aborrecerá, pero usted puede contar y cuenta con la participación de la iglesia, hermano. ¿Usted ha orado por su pastor, por el pastor René? Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Nosotros también tenemos que estar orando por ustedes. Y muchas de las veces, hermano, nos olvidamos. Como no vemos a alguien físicamente, dicen: ay, hermano, puede orar por mí, adelante. Pero no se te olvide que hay alguien a la diestra del Padre orando por ti. Jesús de Nazaret está orando por nosotros continuamente. Amén. Vemos aquí, mi hermano, ¿usted cree que entre la iglesia, yo no sé, la palabra ya no lo anota ni lo confirma, pero yo creo que entre esta parte de la iglesia estaba la suegra de Pedro y su esposa orando por Pedro también? ¿Por qué? Porque Jesús hizo grandes maravillas en la casa de Pedro. Dice allí en el verso 11, bueno, antes de leerlo, usted recordará, Pedro fue llevado custodiado y lo llevaron preso y estaba allí encerrado. Y mi hermano, un ángel vino de noche y atravesando la guardia, al fin de cuentas llegó el ángel y: Pedro, levántate. Pedro se levanta y: vístete. Pedro se había quitado hasta su ropa, bien tranquilo. Y ya lo levanta el ángel y ya Pedro sale y él pensaba que estaba viendo visión, mi hermano. Pedro, mi hermano, experimentaba visiones de parte del Señor. Usted se recordará, antes de esto, mi hermano, fue cuando Cornelio lo mandó llamar con sus soldados también. Cornelio, el centurión. Y Pedro había tenido una visión cuando el Señor le descendía el lienzo con los animales, le decía: mata y come. Usted se recordará de esa, y si no, véalo en capítulo 10 de Hechos, ¿ok?
Pedro ya había tenido visiones. Él pensando, cuando el ángel lo despierta, Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Porque él, ¿cómo fue llevado a la cárcel? Por 16 soldados. Estaba durmiendo, el ángel lo despierta. Él pensaba que estaba viendo visión. Mire, verso 11, dice ahí: entonces Pedro, volviendo en sí, ¿por qué? Porque pensaba que estaba viendo una visión. Dice ahí, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro sabía en un momento dado que Herodes y los judíos, que odiaban en un momento dado a los discípulos del Señor, a los apóstoles, que lo iban tal vez a matar igual que a Jacobo, hermano de Juan. Sin embargo, vemos, hermano, el Señor lo libró. Amén. ¿Por qué lo libró? Porque la iglesia estuvo orando. El mundo os aborrecerá, pero usted y yo como iglesia tenemos que estar orando por nuestros hermanos. Recuerde que veíamos hace 8 días: no pienses solamente en ti, no pienses solamente en tu problema. Necesitamos estar en comunión los unos con los otros, sabiendo que tu hermano, tu hermana también tiene necesidades. Amén. Vemos ahí, mi hermano, en el versículo 16, sabiendo que en un momento dado Pedro ya había sido liberado, llegó a la casa donde estaban la iglesia orando. Usted se recordará que salió una jovencita, la cual se llamaba Rode, ¿verdad? Llegó Pedro a tocar y Rode pensaba que era un fantasma, porque ¿qué pasó? Pedro está preso. Como que se le olvidó a Rode que Dios responde las oraciones. No dudes que Dios va a responder tu oración, hermano. Confiemos en el Señor. Verso 16 dice ahí: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Aquí, para empezar, hermanos, vemos nuestro Señor manifestó su gracia, su poder, de que aunque el mundo os aborrezca, mi hermano, tú debes de empezar a dar testimonio en tu hogar. Dios te va a respaldar si tú eres un hombre, una mujer de testimonio, de compromiso, consagrado al Señor. Si tú no estás consagrado al Señor, mi hermano, nos estamos exponiendo, porque el diablo anda como león rugiente, busca alrededor, acuérdese, alrededor, buscando a quien devorar. Si nos salimos de la cobertura del Señor, mi hermano, somos presa fácil para el Señor. Si tú no eres un hombre comprometido con el Señor, te estás exponiendo, porque el Señor, mi hermano, está dispuesto a darnos cobertura a todos aquellos que en Él confían. Pero si en un momento dado te quieres como esconder ahorita de aquí, al fin el pastor no me está viendo, aquí no hay ningún hermano que me esté viendo, y te estás escondiendo, mi hermano, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Te estás exponiendo, y los estragos pueden ser muy duros. ¿Me estás siguiendo? Vamos allí al libro
de Lucas. Lucas capítulo 4. Y mire bien, hermano. Jesús nos mostró el camino. Jesús nos mostró el camino. Él es el camino. Es decir, Jesús se reveló a la humanidad. Él es el camino, nos mostró el camino y se reveló. Qué hermoso es saber que Él se reveló, que su ejemplo, no solo en lo que vivió, por donde transitó, no solo lo que hizo, sino lo más relevante de nuestro Señor es cómo reaccionó, cómo se desenvolvía, de cómo Él se reveló en su caminar completamente en espíritu. Jesús vivió espiritualmente, aunque vino en carne. Él nunca anduvo en un momento dado haciendo manifestaciones de las obras de la carne, sino anduvo en el Espíritu de Dios. Amén. Pero vemos aquí en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Versículo 20. Seguimos leyendo, mire. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos al verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Mire, aquí, hermano, en primer lugar vemos Jesús nuestro Señor está manifestando que Él vivía la palabra de Dios. Cuán importante es que cuando nosotros leamos la palabra, mi hermano, no empieces a decir: híjole, ¿cómo no vino mi esposo? ¿Cómo no vino mi esposa? ¿Cómo no vino mi hijo? Porque esta palabra es para él. No, mi hermano, Dios te está hablando a ti. Cuando tú estás leyendo la palabra, Dios te está hablando a ti. Cuando tú estás leyendo la palabra, Dios te está hablando a ti para que vivas la palabra. Jesús sabía el poder, mi hermano, el poder y lo santo que es la palabra de Dios, porque es el aliento de Dios. Y Jesús vino a manifestarse, vuelvo a reiterarle, Él nos mostró el camino. Amén. ¿Cómo nos mostró el camino? Yo soy el camino, dijo. Se reveló en Él la misma palabra. Por eso cuando Él tomó el libro y lo leyó, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él leyó esto, y a lo que se refiere, porque si usted lee, se podrá dar cuenta que dice, mi hermano, que Él vendría, dice ahí, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Está ahí? ¿Está ahí, hermano? Mire bien, aquí está hablando que Jesús
acababa de bautizarse. Y si usted mira ahí el subtítulo, en el versículo 14, porque usted conoce esta historia, cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿se recuerda para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Pero Jesús se acababa de bautizar. Dice que había vuelto del Jordán y por el Espíritu fue llevado al desierto. Amén. Pero mire bien, cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en mí, de que el Espíritu de Dios estaba en él, es porque en él, mi hermano, el Espíritu de Dios ya había descendido a su vida. Porque usted recordará, mi hermano, cuando Jesús se bautizó, en ese momento fue cuando el Espíritu Santo, mi hermano, vino a él. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús, mire bien, hermano, a veces como que estamos esperando una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos tal vez sentir un temblor o no sé qué usted quiera sentir, para obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe que no tiene que sentir el Espíritu Santo en su vida para obedecer la palabra? ¿Usted cree que tiene que sentir al Espíritu para obedecer la palabra de Dios? Mi hermano, Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús, mi hermano, desde su niñez, en su juventud, porque usted se recordará, tenía 12 años. Jesús fue al templo llevado por sus padres. Amén. Fue llevado al templo. Y prácticamente ahí Jesús hizo las cosas nuevas, distintas, porque Él es el maestro. Él es el maestro. Se recuerda, mi hermano, que en aquel entonces había un grupo, o había grupos, para poder enseñar, para poder instruir y dar formación tanto a adultos como a niños y a jóvenes. Jesús tenía 12 años. Jesús ya formaba parte del grupo de adolescentes. Y regularmente se sentaba un sacerdote en medio y estaba rodeado por los niños de 12 años regularmente. Pero aquí Jesús estaba en medio, rodeado de los sacerdotes y doctores de la ley, escuchando la palabra de Jesús. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Jesús se comprometió, estaba comprometido, mi hermano, con la palabra de Dios. El Padre, viendo el testimonio de nuestro Señor Jesús, porque usted recordará que después de que Jesús estuvo ahí, dice la palabra que estuvo sujeto a sus padres hasta que Jesús comenzó su ministerio. Cuán importante es, mi hermano, que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. No precisamente tienes que sentir. Jesús, mi hermano, fue obediente. Y mire ahí, vamos a ver capítulo 4, verso 14. Si usted ve ahí, hay un subtítulo que dice:
Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Vuelvo a reiterarle, mi hermano, ¿cuál es el tema? Comienza en tu casa. Comienza en tu casa. ¿Sabe que Galilea, mi hermano, es un lugar en donde prácticamente está Nazaret? O Nazaret más bien está en Galilea, pues. Jesús estaba en Galilea, fue a Nazaret, a donde se había criado. Y ahí, como acabamos de ver, fue donde Él comenzó su ministerio. ¿En dónde? En su casa. ¿Dónde tienes que comenzar tu ministerio? En tu casa, con tu familia, con tus seres amados. Tenemos que dar testimonio en primer lugar en nuestro hogar. Muchas de las ocasiones podemos llegar a ser rechazados, pero nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar en casa. Amén. El hecho, mi hermano, aquí hay algo bien importante, miren. Usted tiene que comprometerse a hablar del evangelio a su familia. Comprométase. A lo mejor alguien pudiera decir, pues yo siempre veo que el hermano viene solo. O yo siempre veo que la hermana viene sola. Eso no quiere decir que el hermano o la hermana no haya comenzado a predicar en su casa, sino que muchas de las veces, como bien dice la palabra, ¿verdad?, que el profeta a veces no es bien recibido en su casa. Pero eso no quiere decir que no hayas comenzado en tu casa. Aquí lo importante es que sigas siendo de testimonio en tu casa. El hecho de que tú seas rechazado en tu casa no quiere decir que tú flaquees y dejes de seguir dando testimonio en tu casa. Porque recuerda que habla más tu manera de vivir que lo que tú hables con tus palabras. Amén. Yo creo que vamos a seguir, está lloviendo. ¿Quieren que sigamos o nos vamos? ¿Se quiere ir a mojar? Se cortó la señal. Bueno, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Se fue el internet. Lamentablemente los hermanos que nos estaban siguiendo en línea a lo mejor se quedaron así. Híjole, ¿qué habrá pasado? Pero ¿sabe qué? Continuará. Aleluya. Mira, hermano, cuán importante es que podamos disfrutar de permanecer en la palabra de Dios. Mi hermano, aunque haya luchas y pruebas, como veíamos en Pedro, mi hermano, él cuando fue llevado, vamos a verlo y con esto terminamos. Vaya a Hechos 12, rápidamente. Hechos capítulo 12, rápidamente, y con esto terminamos. Vamos a verlo en el verso 7. ¿Está ahí?
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, hermano, Pedro había sido llevado custodiado, pero él se quitó su capa, se quitó sus sandalias y se acostó a dormir. ¿Se recuerda cuando Jesús quedó dormido en la barca? Mira, hermano, la confianza en el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor le dará el sueño a su amado. ¿Confías en el Señor? Él es tu refugio. Y tú puedes descansar en su presencia. Porque ahí, en su presencia, es donde estás seguro. Hay luchas, hay pruebas, hay adversidades, hay ataques muy fuertes en muchas de las ocasiones, tal vez hasta en tus mismos pensamientos. Pero acércate al Señor, porque Él es el mejor refugio. Y no hay mejor escondedero, no hay mejor fortaleza, no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Levanta tus manos delante del Señor. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Así es, amado Dios. Ahí quiero estar. Díselo. Ahí queremos estar, mi Dios. Resguardándonos, mi Dios. En tu hermosa presencia, mi Dios. Ahí estaremos seguros, mi Dios. Solo en tu presencia. Ahí me quedaré, díselo. Así es, amado Dios. Que tú eres mi refugio. Tú eres nuestro refugio. Mi ciudad amurallada. Tú eres nuestro escondedero, bendito Dios. Dentro de ti me escondo. Dentro de ti quiero esconderme, mi Dios. En tu presencia, solo en tu presencia. Díselo con todo tu corazón. Seguro estaré en tu presencia. Díselo como una oración. Allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad.
esconder en tu presencia, mi Dios. Esconder Solo dentro de tu corazón, mi Dios. en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Amado Dios, cuán hermoso eres, Dios. Te queremos agradecer una vez más, mi Dios, que tú eres lo más seguro para nuestras vidas. Que no hay, Señor Dios, una roca más fuerte y sólida en la cual podamos estar seguros, amado Dios. Te agradecemos tu grande fidelidad, tu compasión, porque sabemos que en los momentos, mi Dios, más difíciles que pudiéramos estar atravesando, mi Dios, mientras nuestra confianza esté en ti, Señor, en ti estaremos seguros, amado Dios. Yo te pido en este momento, Señor, consuela, mi Dios. Consuela a tu iglesia, Señor. A mi hermano, a mi hermana que ha estado pasando, mi Dios, por el rechazo de sus seres amados, que ha estado pasando por las pruebas, tal vez allí en su hogar, mi Dios, por dar testimonio de su confianza en ti, pero que tú has sido su fortaleza, que tú has sido su refugio, que has sabido esconderse en tu presencia, que has sabido esconderse dentro de ti, Señor, porque no hay mejor lugar, Señor, que en esos momentos difíciles podamos ir a tu hermosa presencia, doblar nuestra rodilla delante de ti y poder derramar nuestro corazón, mi Dios, y saber que tú, mi Dios, nos abrazas y nos consuelas y nos sustentas con el calor de tu mirada y con tu brazo extendido, Señor, sosteniéndonos, mi Dios. Gracias, gracias, mi Dios, por la fortaleza que le das a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, tu Hijo, nuestro Señor, te damos muchas gracias por tu grande fidelidad. Gracias, Padre. Hoy te agradecemos que has ministrado nuestro corazón, que has hablado a nuestro espíritu con tu Espíritu Santo, mi Dios. Recibe nuestra gratitud, mi Dios, en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesús. Y toda tu iglesia te decimos amén y amén. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.